Sexualia TV. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sexualia TV? Un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este rincón de letras para compartir estos relatos que nos pueden llevar en esta ocasión a una reflexión, valga el verso, pero vaya que ha costado esfuerzo porque es un tema bastante delicado. Es algo de lo que no se habla, sin embargo, creo que todas y todos los que en este momento están viendo esto van a tener en mente a alguien, y es a ese alguien a quien quiero que tengan presente durante todo este relato. También de mi libro Renglones de Ciudad, esto que se llama Catalina y Julio. Julio desliza sus dedos por el clítoris de Catalina. Ella no quería soltarlo, quería más, no sabía de qué, pero quería más. Hace mucho que ninguno de los dos empañaba el cancel de la regadera. Parecía que les enorgullecía esa neblina creada a base de sudor, aliento y jaleos. Catalina llegó temprano, mucho antes que Julio. No es que él fuera impuntual, pero ella tenía que salir con más anticipación, siempre a la misma hora, para que en su casa no le pidieran explicaciones. En cambio, a Julio nadie le cuestionaba nada. Mientras llegara antes de la hora de comer, podría liberarse de culpas y cuestionamientos. Esta vez Catalina fue quien le arrancó la ropa a su hombre. Normalmente, a Julio le excitaba rasgarle las medias y comenzar a acariciar su sexo sin quitarle la falda. Pero hoy habían decidido hacerlo en la regadera. Y para que se secara el cabello a Catalina a tiempo, era importante meterse a bañar lo antes posible. Y así, el calor del cuarto, del único hotel en que los dejaban pasar sin hacer tantas preguntas, o quizá el único en el que podían entrar. Esto bastaría para secarle el cabello, o al menos disimular un poco la humedad. A pesar de su torpeza, lograron excitarse en la regadera. Perdieron el miedo a resbalarse, lastimarse o a caerse. Se acariciaron como salvajes, parecían principiantes, parecían primerizos. Bueno, y en cierto modo lo eran. Se habían despojado la ropa por completo. Sí, era la primera vez que podían estar completamente desnudos la una frente al otro, lo que causaba a Julio un temblor de piernas sin precedente. Y a Catalina, por supuesto, le subía la temperatura sentir el antebrazo de Julio en la entrepierna. Lo bueno de los hoteles es que nunca se acaba el agua caliente, le decía Julio al oído mientras movía sus dedos en su sexo, acertando al clítoris en repetidas ocasiones, lo que causaba una especie de grito entrecortado de Catalina. Más que el agua caliente, la clandestinidad. Era la clandestinidad la que hoy los tenía tan excitados. Nunca habían podido tener sexo con tanta libertad. Su intimidad se había reducido a aquella vez en la fiesta, esa fiesta de fin de año, en su grupo, en la que Catalina le hizo señas a Julio antes de entrar a la cocina por los tehuacanes. En aquella ocasión tuvieron casi 10 minutos de intimidad, insuficientes para lograr la odisea que hoy habían conquistado en su hotel de paso, pero bastaron para que ella le besara el pene a Julio entre una bragueta estorbosa y las manos de Julio que intentaban advertirle de que alguien podía descubrirlos. Más tarde, él se arrepintió de haberla apresurado, ya que en los 15 minutos subsecuentes nadie entró a la cocina, ni por tehuacanes. Ya en la cama, Catalina presumía su desnudez ante la mirada perversa de Julio, quien tenía toda la intención de estrenar el juguetito que había logrado conseguir, pidiéndole a un amigo suyo
el chofer de un microbús, se lo comprara para la ocasión, ya que en repetidas ocasiones lo habían intimidado en la sex shop de la esquina de su casa. Y cuando por fin se lograba colar hasta la caja, con el pene sintético en la mano, las miradas incriminatorias de la dependiente punk y del chavo de la entrada le hacían desistir. La primera reacción de Catalina al ver lo que Julio le había comprado fue un ataque de risa, al cual Julio respondió con un embate de lengüetazos en el cuello. Al final, el atrevimiento de Julio terminó por darle a ella una serie de orgasmos tan cerca uno del otro que la hicieron desvanecer. Julio se asustó demasiado, pero Catalina le puso la mano en las nalgas y con un masaje suave le dio a entender que todo estaba bien. Al final se quedaron dormidos, desnudos, con una ternura que a cualquiera le hubiera llevado al llanto, menos a ellos. A ellos más bien se les hizo tarde. Cuando se dieron cuenta, eran casi las 4 de la tarde y la escena que seguía a continuación terminaba con cualquier erotismo o romance con el que hubieran querido quedarse en la mente. Ella se vistió con una rapidez de la cual se sorprendió. En su casa seguramente estaban preocupados y buscándola con la única intención de regañarla por haberse escapado sin avisar en dónde estaba. Julio, por el contrario, se vistió con una calma que desesperó a Catalina, a tal grado que lo dejó solo en el cuarto y salió con un azotón de puerta que le rompió el corazón a él, que resignado se vestía escuchando en su mente los regaños y reclamos de los que sería objeto. Pero a la vez pensaba para sí mismo, si supieran que lo que estaba haciendo era coger con Catalina en un hotel, me encantaría la cara que pondrían todos. Catalina salió apresurada del hotel, tanto que olvidó pedir la credencial que había tenido que dejar al encargado para que los dejaran entrar. Tomó un taxi en medio de la lluvia, lo que le recordó lo absurdo de haberse preocupado tanto por no llegar con el cabello mojado. A la entrada del edificio ya estaban varias personas buscándola. Cuando la vieron bajar del taxi, la primera que se acercó a ella fue su nieta, Karina, quien la abrazó con fuerza diciendo: ¡Abue! ¡Abue! Mi mamá me dijo que a lo mejor te había pasado algo. No me pasó nada, hijita, respondía clavando la mirada en la multitud que la miraba inquisidora. Solo me quedé platicando un ratito más. Contrapunteando el momento con su nieta, acto seguido entró a escena su hija, quien, exagerando como era su costumbre, comenzó a gritarle envuelta en un llanto, falso pero necesario, para atenuar la escena ante los vecinos que poco a poco informaban unos a otros que doña Cata estaba bien y que ya estaba con su hija. Los reclamos esta vez irieron más allá que los anteriores. Esta vez se sentía injustamente humillada ante una hija a la que ella le había ayudado como cómplice a ocultar más de 3 veces un episodio como el que hoy Catalina tenía que callar avergonzada y cabizbaja. ¿Dónde había quedado la hija cómplice? ¿Por qué ella tenía que esconder lo que hace más de 15 años su hija le confesaba a ella, llena de ilusión y clandestinidad? Después de la 5ª repetición automática de que se había ido con sus amigas del yoga a tomar un café al Vips, Renata se dio por satisfecha y dejó de decirle palabras como egoísta, inconsciente, malagradecida, desconsiderada e imprudente. De todas esas palabras, la que más le había herido era desconsiderada. Y la daga que llegó más profunda fue malagradecida. Y no terminaba de entender en dónde quedaba la imprudencia. En realidad, si algo tenían que aplaudirle a Cata, era la prudencia, cuidado y discreción con la que había manejado su relación con Julio. Estaba segura que si
por llegar unas horas tarde a su casa había sucedido semejante episodio, no quería ni siquiera imaginar lo que le habrían dicho si la encontraran besando y tocando a Julio en algún parque. No es que no lo hicieran. En 2 o 3 ocasiones se habían ido de pinta de su grupo de yoga para encontrarse con Julio. Pero siempre se citaban en parques muy lejanos de sus casas para evitar escenas y humillaciones a las que no tenían por qué someterse. Pero igual, lo de los parques nunca les pareció buena idea. Eran casi 2 horas de camino entre ir al lugar y regresar para sentirse lo suficientemente seguros contra 40 minutos a lo sumo en que podían estar dándose sus fajecitos. Julio, por su parte, antes de que pudiera salir tranquilo de su habitación, el encargado del hotel ya estaba abriendo con la llave maestra y sorprendió a su huésped fugaz atando el cordón de su zapato. «Perdone, señor, es que pensamos que algo le había pasado y ya íbamos a avisar a la policía». Esbozó esa sonrisa en su rostro que, si la sustituyéramos en palabras, sonaría algo así como una mentada de madre. Recogió su credencial del INAPAM. El encargado también le dio la que Catalina había olvidado y salió rumbo al metro. Sentado, mirando la ventanilla como si algo a través, así con los ojos perdidos, algo en ese túnel, le permitiera recordar la cara de Catalina cuando la estaba penetrando con aquel juguetito que, por supuesto, había tenido que dejar en el bote de la basura del baño del hotel. Pero le bastaba rememorar los gemidos de su amante para que valiera la pena cada centavo invertido. Ya en casa se encontró con 2 policías hablando con sus hijos, Manuel, Alejandro y Patricio, el menor. Y también estaba Lucía, quien lloraba mientras sostenía con una mano el celular y con otra la pequeña mano de su hija, nieta de Julio, de apenas 9 años. No se hicieron esperar los reclamos, los gritos, los ataques de histeria, los reproches y las amenazas tradicionales del asilo. Julio no se detuvo con nada ni con nadie. Logró atravesar la fila de palabrería y llanto hostil para llegar finalmente a su sillón, que era lo único que aún no le parecía ajeno en lo que algún día fue su casa, antes de que tuviera que alojar a 2 de sus hijos y 4 de sus nietos. Esta última cuestión la usaba siempre con ironía cada vez que Cata le reprochaba el hecho de quererla llevar a un hotel. «Lo siento, Catita», le decía con esa sonrisa que ya he descrito, «pero en mi casa no creo que podamos encerrarnos, porque los cuartos que tienen puerta ya los tienen mis hijos y mis nietos. Y en mi sofá cama, además de incómodo, nos van a escuchar todos los vecinos». Catalina no pudo dormir esa noche. Por un lado, la piel le olía otra vez a sudor de hombre y le erizaba los vellos de todo el cuerpo cuando recordaba cada minuto de Julio en el hotel. Por el otro lado, se frustraba de saber todo lo que tendría que pasar para repetir un encuentro como ese. Y más ahora que se redoblaría la vigilancia sobre la abuela, asignando a Carlitos para llevarla y recogerla del yoga sin excepción alguna. Julio se preparó un café a escondidas, cerró los ojos y comenzó a masturbarse pensando en Catalina, procurando no hacer mucho ruido con los resortes del viejo sofá cama. Julio y Catalina, Catalina y Julio. ¿Se acuerdan que les pedí que antes del relato fueran dibujando poco a poco la figura de ese alguien, de ese anciano, esa anciana, que además es una palabra hermosa, la palabra anciano? Viene de ancestral, de sabiduría. Hay que dejar de tenerle miedo a las palabras y de llamarles con eufemismos. Personas de la tercera edad, personas de edad avanzada. Son nuestros ancianos, nuestras ancianas, nuestros viejos, nuestros viejitos. ¿En quién pensaron? ¿Qué Julio y qué Catalina tienen cerca en casa?
¿Se han preguntado cuándo fue la última vez que se masturbó? Sí, no pongan esa cara. ¿Se han preguntado cuándo fue la última vez que se masturbó? ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que tuvo algún encuentro erótico? Claro que los desean. El deseo jamás se va, a menos que lo ahuyentemos con actitudes como las que seguramente tienen a ese viejito o a esa viejita impedidos de vivir plenamente su sexualidad. ¿Cuántos vivimos en casa que antes era de ellos? Hemos invadido sus espacios por múltiples razones, algunas de ellas económicas, sociales, en fin. Pero era su espacio. Han perdido la intimidad. ¿Nos hemos preguntado si la necesitan? ¿Te has acercado a preguntarle si necesita estar a solas? ¿Si tiene pareja? ¿Si tiene otra pareja? ¿O qué? ¿Tienen que enviudar para tener derecho a estar con alguien más? ¿En qué momento les hemos negado lo que para nosotros parece ser un derecho inalienable a la libertad sexual? Envejecer no quita ninguno de estos derechos. Envejecer no desvanece el deseo. Es momento de pensar en ellos, en ellas, y darles ese espacio, darles esa libertad. Porque envejecer no es sinónimo de perder el deseo. ¿O acaso, como Julio y Catalina, tendrán que esconderse? ¿Son ellos ahora los que tienen que esconderse? A mí me parece que tenemos que replantear, hablar de eso, hablar de erotismo, hablar de placer. Imagínense qué frustrante debe ser que una etapa como la vejez, que debe ser el trofeo de toda una vida, de pronto se maneja como si fuera el final. Vivir toda una vida, ¿para qué? ¿Para esconderse? No. Todas y todos merecen una vejez digna, una vejez placentera. Ojalá que Julio y Catalina les haya movido algunas fibras y de ahora en adelante seamos mucho más sensibles, respetuosos con nuestras viejitas, con nuestros viejitos. Y que viva el placer en la edad que sea, siempre y cuando nos haga vivir en plenitud y en libertad. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir este canal, suscribirse y si activan la campanita les van a llevar notificaciones cada vez que se suba un nuevo contenido aquí en Sexualia TV. Nos vemos pronto. Sexualia TV.